Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 21, para leer desde el verso 15 en adelante. Dice así: después de esos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído y que son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y que pues la multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos, para que se rasure la cabeza y todo comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Bueno, este encuentro de Pablo allí en Jerusalén, este, este encuentro en Jerusalén con Santiago, el hermano del Señor, Jacobo, como acabamos de leer, que todavía era el líder reconocido de la comunidad judeo-cristiana en el mundo. A esa altura se contaban ya con miles los miembros. A describir el encuentro cara a cara entre Pablo y Santiago, cada uno de ellos acompañado por algunas personas que los respaldaban. Lucas presenta a sus lectores una situación dramática cargada de riesgo y de posibilidades. Santiago y Pablo eran los líderes representativos de las dos cristiandades, la judía y la gentil. Y desde ese encuentro que habían tenido años atrás, ambos movimientos habían crecido considerablemente bajo la buena mano de Dios. La confrontación hubiera sido un suceso lamentable, pero los dos hombres tenían una actitud conciliadora. Consideremos a Santiago en primer lugar. Mientras Pablo daba un detallado informe de lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio, no vemos en él murmuración ni desaprobación alguna, y juntos alabaron a Dios. Bueno, también Pablo tiene una actitud conciliadora, ¿m? Y lo hizo de 2 maneras, ¿m? Lo primero, que bueno, no se menciona en lo que acabamos de leer, pero sí lo encontramos en el Hechos 24:17, era que la presentación a la iglesia de Jerusalén de ofrendas reunidas por las iglesias griegas. ¿M? Quizá Pablo la había entregado en privado antes, me decían, no fue parte, pero bueno, eso sí sucedió. ¿M? Bueno, no solamente consideraba un amor como una en forma práctica a través de ofrendas, y había necesidad allí, sino también un símbolo tangible de la solidaridad judeo-gentil, una actitud conciliadora también, este, eh,
de manera positiva es que responde a la propuesta que le hizo Santiago, o sea, no tuvo ningún problema, ¿eh? Debido al enorme número de judíos convertidos al cristianismo en Jerusalén. ¿eh? Todos ellos eran judíos, era Jerusalén. Estaban allí los celosos de la ley y era importante aplacar el rumor que se estaba difundiendo de lo que Pablo enseñaba. Este, eh, y él no tiene problema, Pablo, de hacer lo que le pide Santiago. Por supuesto, se aclara Santiago, y es importante, que no se iba a modificar lo ya resuelto en el concilio de Jerusalén anteriormente. O sea, a los gentiles convertidos a Cristo no se cambia, es decir, bueno, es lo que antes ya se había decidido. O sea que realmente es una actitud conciliadora de los líderes, ¿m? Ese esfuerzo por mantener la unidad en Cristo, yo creo que sigue teniendo y sigue siendo necesaria ¿eh? en la iglesia hoy. ¿Sí? Estar unidos, estar en comunión, este, ser conciliadores, evitar discusiones que no lleven a nada, este, y seguir sometiéndonos unos a otros es lo que nos desafía. ¿m? El Jacobo, Santiago y el apóstol Pablo en este encuentro allí en Jerusalén, ¿sí? Sabiendo que, bueno, eso agrada al Señor, que sus hijos se amen, se respeten, se ayuden, ¿m? Para poder seguir predicando el Evangelio de salvación. ¿m? Este, Nosotros debemos agradecer este ejemplo hermoso de Santiago y Pablo de buscar, de tener un espíritu conciliador, de no poner ningún impedimento a que esta palabra de Dios siga creciendo. ¿sí? Muchas veces vemos que por cuestiones personales, de egoísmo, se estropea, se discute cosas que después entorpecen el crecimiento del Evangelio de Cristo. ¿sí? Son enseñanza entonces la actitud de Santiago y de Pablo en aquel momento. Y debemos imitarlas. Eh, Por supuesto, lo que decíamos, la salvación se va a seguir predicando por gracia y mediante la fe en Cristo. Lo que los gentiles deben obedecer en la ley moral, lo que ya se había decidido en el concilio en Jerusalén, el concilio anterior. Así que damos gracias a Dios por este ejemplo de madurez espiritual de Santiago y Pablo, que son desafíos para nuestra vida en la actualidad también. Que Dios les bendiga.